Hola, bienvenidos a todos. Yo gustaría de agradecer la presencia de todos acá en este webinar. Hoy nosotros contamos con doctora Lucia Martínez. Doctora Lucia es una profesional fisioterapeuta diplomada en fisioterapia, máster en osteopatía, en fisioterapia de discapacidad. Es muy experta en la parte de disfunciones urogineco y proctológicas. Está actualmente haciendo un doctorado y es experta, docente en másters, en muchos cursos nacionales e internacionales. Y ahora está en curso en una publicación de un protocolo de episiotomía. Entonces, disculpe por mi lengua, yo vivo en Brasil, entonces yo hablo portuñol. Entonces, listo, muchas gracias, doctora Lucia, por estar con nosotros hoy, por compartir tu experiencia. Para nosotros, yo sé que es un asunto, las ondas de choque son muy conocidas, pero la aplicación en patologías de piso pélvico para nosotros es muy importante este conocimiento. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por tus tiempos. Todos que están acá, porfa, si tienes dúvidas, pongan en el chat. En lo final vamos hablando sobre las dudas. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, Flavia. Muchas gracias por tu presentación y dar las gracias a todos los asistentes, que ya veo que hay un montón. Pues como bien has dicho, pues yo soy fisioterapeuta, tengo el placer y la suerte de trabajar en algo que me apasiona, entonces para mí no es un trabajo y como bien has dicho, estoy a la espera de que publiquen uno de los primeros protocolos que desarrollé para cerrar episiotomía cuando están abiertas. Y al igual que en este caso, en esa patología, soy muy inquieta y con mis pacientes voy probando diferentes protocolos, no solamente con radiofrecuencia, con terapia manual, sino que he empezado a hacer tratamientos con ondas de choque. En el PowerPoint que os voy a compartir hoy, por supuesto que hay bibliografía y hay evidencia ya científica sobre la utilización de ondas de choque en algunas patologías del suelo pélvico. Sin embargo, voy a enseñar otras que ahora mismo están en estudio, están probadas a nivel experimental, con muy buenos resultados. Muchas veces decimos, si no está probado científicamente, no lo vamos a aplicar, pero es que si nadie lo hace antes, jamás se puede probar científicamente. Y doy fe porque hay muchísimos protocolos que estamos utilizando con diferentes técnicas que utilizamos ya en fisioterapia. Con un tratamiento conservador podemos evitar cirugía o solamente mejorar toda la calidad de vida de la paciente y del paciente. Entonces, bueno, sin enrollarme un poco más, voy a compartiros el PowerPoint durante la presentación de hoy. Como bien ha dicho Flavia, si queréis, como somos muchos, cuando tengáis alguna duda podéis escribir por el chat y si no hace falta esperar al final, yo de vez en cuando haré una pausa y Flavia me puede decir si hay alguna duda que tengamos que resolver en mitad de la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues veremos aquí. Esta es la presentación que os he preparado. La voy a poner para poder. Vale, vamos a empezar desde aquí. Esta es la presentación. Aunque yo soy una docente muy práctica, si bien es cierto que tenemos que comprender y entender qué tenemos entre manos y saber cuál es la causa que provoca la patología a la que vayamos a enfrentarnos para hacer un buen tratamiento y un buen diagnóstico y pronóstico de cuando estamos enfrente del paciente. Entonces, tenemos que saber, por definición, puesto que hoy es el webinar en ondas de choque, vamos a ver qué es una onda de choque, qué tipos hay, qué efecto va a producir en el tejido, que por ello nosotros estamos interesados en utilizarlo en patología de suelo pélvico, abdomino, suelo pélvico. Vamos a ver qué contraindicaciones podemos tener con el equipo, porque al igual que con otros dispositivos, también tenemos algunas contraindicaciones o algún efecto secundario, un efecto adverso. Y luego vamos a hablar sobre, he puesto dos protocolos porque es un webinar y es hablado, no nos da tiempo,
por suerte ya hemos estado hablando Flavia y yo, aquí en España ya hemos hecho un primer curso, una masterclass de solo 4 horitas y nos dio tiempo para ver varios protocolos y practicarlos, que es lo importante. En España tenemos prevista también con Enovis, con Chattanooga, otro webinar, pero ya sería una masterclass como la que hemos realizado en Barcelona, pero ahora lo haremos en Murcia, donde sí sería presencial. Y para Latinoamérica, pues ya Flavia os comentará las siguientes fechas. Así que vamos a comenzar. La definición de ondas de choque es un fenómeno físico. Sabemos que es un fenómeno físico que se va a producir cuando hay una perturbación en ese fenómeno físico, que va a producir una onda acústica que va a viajar a una velocidad mayor que la velocidad del sonido. Esto quiere decir que si el sonido viaja a 343 metros por segundo estando en una temperatura de 20 grados, nosotros con nuestro dispositivo vamos a provocar o a crear una onda que va a viajar a más velocidad que esa. Partiendo de esta base, sabemos que tiene distintas características. Cuando cualquier objeto, como por ejemplo un avión, aquí vemos una imagen de un avión en la que se ve lo ven desde el espacio, la imagen que provoca cuando un avión supersónico atraviesa la velocidad de la barrera del sonido, es decir, que viaja por encima de los 343 metros por segundo. Entonces va a provocar una onda de choque. También se conoce como band sónico. El cambio brusco, o sea, al producirse esta onda, va a provocar un cambio brusco en cuanto a presión y en cuanto a temperatura, que en esto es donde nosotros nos vamos a beneficiar en cuanto a efectos fisiológicos. Entonces, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de ondas, que vamos a identificar cuándo nos interesa trabajar con las focales y cuándo con las radiales. Las características, seguimos con ellas. En las aplicaciones, ¿dónde lo podemos aplicar? La onda de choque no solamente son a nivel terapéutico, es decir, esto se encuentra en diferentes momentos o en diferentes situaciones en la vida, como hemos dicho, en la aviación, pero también se puede generar una onda de choque en una explosión o en un terremoto, cualquier detonación pueden aparecer y aparecen estas ondas de choque. Nosotros en medicina las vamos a utilizar, se empezaron a utilizar también para los cálculos renales, porque esa vibración va a conseguir que se rompan esas concentraciones de calcio. Entonces sabemos que tenemos una onda que va a producirse de una manera espontánea, se puede producir en la naturaleza, ya lo sabemos, lo que pasa es que nosotros utilizamos los dispositivos para provocarla artificialmente, que va a contar primero con una fase positiva y luego con una fase negativa. Y aquí viene la importancia de este tipo de mecanismos, puesto que si no hay una fase negativa en esa onda, no tendría fines terapéuticos. Si nosotros estamos produciendo un fenómeno físico y enviamos una onda en la que solamente tendrá una fase positiva, no va a tener un efecto terapéutico. Aquí os hice un dibujo muy básico, pero creo que es muy entendible, en la que vemos que si sube una onda pero no baja, no tiene el efecto terapéutico. Si tiene una parte negativa, aquí sí, porque es después de esta fase negativa cuando aparece la cavitación. La cavitación va a ser una situación en la que van a cambiar unos efectos a nivel del tejido en donde el fluido va a pasar a transformarse en gas, en vapor, ¿vale? Entonces, esto también es importante porque no podremos aplicar las ondas de choque a nivel del pulmón por esta característica en concreto. Es decir, sabemos que este fenómeno fisiológico vamos a cambiar un tejido que es acuoso, un fluido, lo vamos a convertir en gas. Entonces no podemos utilizarlo directamente en pulmón. Cuando hagamos las aplicaciones tendremos que tener en cuenta estas consideraciones. Ahora os voy a explicar muy rápidamente, porque tampoco quiero entretenerme demasiado aquí, por si luego tenemos preguntas y queremos analizar un poquito más a fondo la aplicación práctica, que las ondas de choque las vamos a poder diferenciar en focales y radiales. Dentro de las focales, nosotros podemos crear una onda de choque focal, de manera artificial me refiero, y lo podemos hacer principalmente de 3 formas. Hay diferentes equipos en los que uno de ellos se centra en conseguir esta onda de choque focal por medio de un circuito o de una disposición electrohidráulica, que va a ser
como van a coger los mismos parámetros que se producen cuando hay un trueno en una tormenta, en la que van a provocar que haga un electrodo, haga saltar un arco voltaico entre el ánodo y el cátodo. Por lo tanto, ese choque va a producir esta onda de choque, valga la redundancia. También podemos conseguir esta onda de choque focal por medio de un efecto piezoeléctrico. Se van a utilizar unos cristales piezoeléctricos que son pequeñitos, pequeños cristales piezoeléctricos, y la suma de esa dilatación que va a producirse por medio de una corriente que se le va a pasar, entonces va a hacer que esta dilatación y este encogimiento de estos cristales provoca esa onda de choque. Otra manera que se puede hacer es con una bobina eléctrica y va a generar dos campos magnéticos que van a tener distinta polaridad. Entonces, con un imán van a intentar cambiar esta polaridad y al producirse ese repelamiento, ¿vale? Se va a provocar esta onda de choque. También tenemos las ondas de choque radiales. Las ondas de choque radiales son las que se utilizan muchísimo más en fisioterapia. Se debe a partir de 1999, se observa, se desarrolló en esta marca, fueron los primeros que estuvieron desarrollándolo, por medio de una balística, es decir, se va a utilizar un compresor de aire externo en el que va a realizar externamente esa onda de choque y la vamos a conducir a través de un gel conductor. Aquí podremos manejar la frecuencia, la intensidad, el número de pulsos, diferentes parámetros que vamos a ir viendo, pero poco a poco. Esto también es importante a tener en cuenta, más que nada porque vaya a tener dudas entre si voy a utilizar mejor una onda de choque radial o focal. ¿Qué sería mejor? Ya partiendo de la base de que a las ondas de choque radiales se les cambia y muchas veces la nomenclatura se llama ondas de presión, ¿vale? Entonces veréis, cuando vayamos más adelante os lo recordaré, porque hablan sobre ondas de presión. Cada vez que veamos en alguna bibliografía que nos hablan sobre ondas de presión, hace mención a ondas de choque radiales, ¿de acuerdo? Diferencia principal entre las focales y las radiales. Las focales van a trabajar en una presión muchísimo, van a hacer una presión muchísimo mayor, es decir, vamos a trabajar entre 10 y 100 megapascales. Sin embargo, cuando trabajamos con las ondas de choque radiales, nos vamos a quedar entre 0,1 o máximo 1 megapascal. ¿Esto en qué se traduce? En que vamos a tener un efecto focal en las focales, quiere decir, va a ser muy concentrado, muy puntual. Sin embargo, cuando yo trabajo con las ondas de choque radiales o de presión, voy a tener un efecto a nivel radial o divergente. Lo que a mí me gusta más explicar y que las personas entiendan, que los alumnos entiendan, es que las ondas de choque focales serán mucho más para células y las ondas de choque radiales van a ser para el tejido. Sería como la forma más fácil de identificar para qué trabajamos en un sitio o en otro. Además de eso, también tenemos que tener en consideración, que es uno de los puntos más importantes, que cuando trabajamos con ondas de choque focales, vamos a tener una profundidad, vamos a poder llegar a una profundidad de hasta 20 centímetros, según los equipos, según las presiones, según, en fin, un montón de cosas, pero podríamos llegar a alcanzar esa profundidad. Sin embargo, cuando trabajamos con ondas de choque radiales, vamos a tener una limitación en cuanto a la profundidad del tejido. Según la bibliografía que consultemos, podemos encontrar entre 4 o hasta 6 centímetros. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, ¿veis? Aquí tenemos otra comparativa. Hoy he puesto diferentes fotografías para que vayamos adentrándonos aquí. Como veis, se ve que la onda de choque radial, que es la primera, va a ser como más dispersa y se va a quedar principalmente entre los 3 y los 5 centímetros, porque conforme vayamos aumentando en profundidad va a ir disipándose ese efecto. Sin embargo, con una onda de choque focal vamos a hacer mucho más efecto, no tan superficial, sino más a nivel profundo. También es cierto que este tipo de ondas se utilizan mucho más en medicina, como para romper los cálculos renales, como para romper calcificaciones, o también se utilizan a nivel de tendinitis o a nivel de patología en fisioterapia musculoesquelética.
pero con las ondas de choque radiales nosotros vamos a tener un efecto muy potente y no vamos a tener los efectos adversos a lo mejor de esa potencia que tienen las ondas de choque focales. Entonces, para que entendamos qué ocurre, tenemos un componente sónico y un componente ultrasónico. Entonces, cuando hablamos nuestras ondas de choque radiales, que son con las que os voy a proponer los protocolos que hacemos y las que son las que yo utilizo en mi consulta, vamos a tener un proyectil que va a golpear con ese dispositivo que hemos dicho que teníamos, que provocábamos nosotros en nuestro aparato, en nuestra pistola. Vamos a producir ese impacto y debido a una suspensión que es un poquito elástica, se va a amortiguar y se va a transmitir esa frecuencia que es audible. Por eso escucharemos el ta, 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 ta. Esa fase la vamos a llamar componente sónico. Es la onda de presión radial. Dicen que esta presión radial, recientemente, que va a tener un componente longitudinal y otro componente transversal, ¿vale? Al componente transversal, el que va hacia los lados, se le llama onda de corte, que debido a este efecto, es cuando se producen los efectos tan devastadores en terremotos, debido a ese efecto que hay a nivel transversal. Cuando hablamos del componente longitudinal de la onda de choque radial, vamos a hacer mención a que va a producirse esa onda de manera divergente con ese pulso, pero se le llamará componente ultrasónico, ¿vale? Este no se puede escuchar. Esta es la parte de la onda que no podemos escuchar, pero que hace efecto a nivel interno, ¿de acuerdo? En el último estudio que estuvimos revisando, vieron que había, a diferencia de lo que se suponía antiguamente, que cuando esta onda de choque de presión, ¿veis? Aquí, por ejemplo, pone de presión. Cuando esta onda de choque radial tiene una profundidad más grande, se debe ya no tanto al componente ultrasónico que podríamos pensar, debido a que es el componente que va hacia longitudinal, sino que ese componente solo transporta el 5% de la energía. Y es, al contrario, el 60% de la energía que se entrega al tejido se va a producir va a depender del efecto sónico, del componente sónico. Es decir, es importante este componente, este oído, este ruido que se produce a la hora de que el proyectil golpee, porque gracias a este impulso es el que vamos a tener el efecto a más profundidad, llegando hasta los 5, veis en esta bibliografía, incluso hasta los 8 centímetros, ¿vale? Pero nosotros vamos a hablar en torno a los 5 o 6 centímetros. La propagación de las ondas de choque y de presión o radiales, como hemos estado diciendo, se van a originar desde el mismo punto en el que haya un contacto. Es decir, se crea esa onda a nivel del dispositivo y luego van a tener efecto desde el momento que coja el contacto con el gel y la piel. Las ondas de choque focales van a ir un poco más profundas. Se va a tener una propagación radial, quiere decir que es divergente, no va a ser focal, tal y como indica su propio nombre, en el contrario. La profundidad, como hemos dicho, vamos a pensar que vamos a alcanzar entre los 5 y los 6 centímetros y, por supuesto, vamos a depender de la energía, de los bares y de la presión que utilicemos. Esta imagen es un poco más bonita de la que yo he dibujado antes, pero por supuesto podéis ver la diferencia que aquí hay muchísima más presión porque llevamos entre 10 y 100 megapascales, entonces la onda positiva, la parte positiva es más alta que en comparación con las ondas de choque radiales. En la onda de choque focales tiene dos partes de onda negativa, sin embargo, en la onda de presión también conseguimos la parte negativa. En ambos casos vamos a tener el efecto que nosotros estábamos buscando para tener unos fines terapéuticos, que era tener esa parte negativa, porque justo después es cuando se va a producir el proceso fisiológico que hemos denominado cavitación, que os recuerdo que es la transformación del tejido que sea fluido, es decir, la transformación de los fluidos en gas, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que os he puesto, os lo he repetido varias veces, pero quiero que tengáis en consideración que trabajando incluso a baja energía vamos a conseguir ese efecto de cavitación. Vale que será mayor o menor efectivo dependiendo de la intensidad que hagamos, pero si tenemos un tejido en el que sea frágil, podemos aplicarlo
teniendo en cuenta que vamos a bajar muchísimo la energía. Aunque hoy el webinar es sobre ondas de choque, lo podemos hacer un paralelismo, por ejemplo, con la radiofrecuencia. Antes siempre se utilizaba la radiofrecuencia en hipertermia, todo se trabajaba en hipertermia y gracias a la investigación se ha descubierto que trabajando sin temperatura tenemos también un efecto fisiológico muy importante. Con las ondas de choque nos ocurre lo mismo. Incluso trabajando a frecuencias o a bares muy bajos, vamos a tener ese efecto de cavitación y por lo tanto un efecto fisiológico que vamos a tener todas estas causas, perdón, todos estos efectos. Vamos a tener un efecto analgésico. Ahora lo vamos a desmenuzar cada uno el por qué. Vamos a tener un efecto antiinflamatorio. Imaginaros, un efecto antiinflamatorio. Ahora descubriremos por qué. Vamos a aumentar, por un lado, el aumento de vascularización temporal, pero tendremos también, si queremos, según la aplicación, un efecto antiinflamatorio. Vamos a producir una angiogénesis. Esto es importantísimo para un montón de patologías y por ello era tan importante la aplicación de ondas de choque y tan efectivo en patología de tendinitis o de tendinosis. También podemos utilizar este tipo de dispositivos para fragmentos de calcio y también se puede utilizar para la regeneración en pseudoartrosis del crecimiento óseo, ¿vale? O en retardo de la osificación. Veréis, el efecto analgésico lo vamos a conseguir debido a que se van a producir la acumulación de liberación de endorfina y por ello vamos a saturar el factor P. Gracias a eso vamos a tener esa destrucción de las terminaciones nerviosas que no estén mielinizadas y entonces se va a reducir de una manera drástica el dolor. Tenemos un efecto analgésico. El efecto antiinflamatorio se va a producir porque hay una degradación de los mediadores de la inflamación debido a la hipertermia que nosotros vamos a inducir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a producir un aumento temporal de la vascularización y gracias a ello también tendremos un efecto antiinflamatorio. La activación de la angiogénesis o formación de los nuevos vasos sanguíneos se va a producir debido a esa rotura intraendotelial de los capilares. Por lo tanto, van a activar ese factor de regeneración y de creación de nuevas células. Para trabajar cuando tenemos adherencias o fibrosis o depósitos de calcio, es el propio efecto mecánico, el que hemos hablado, la parte sónica, con la que vamos a incidir en esta vibración, en estos golpes, para, por medio de esta fuerza dinámica, romper el propio estrato de calcio o de fibrosis o de lo que nos encontremos. Y a nivel del efecto que hemos hablado de la neo-osteogénesis, lo vamos a utilizar en procesos de pseudoartrosis, incluso cuando haya una fractura en la que tenemos ese retardo de consolidación, debido a que podemos producir por el mismo mecanismo que hemos estado hablando, por el efecto sónico, esta estimulación de la osteonectina, por la que vamos a activar este proceso si se ha quedado paralizado. Entonces, como resumen, podemos ver que tenemos un montón de aplicaciones, no solamente a nivel de fisioterapia, sino que tenemos la utilización en rehabilitación general musculoesquelética, tenemos aplicación en urología para los cálculos renales, tenemos aplicación en dermatología y también en estética. Mm, En indicaciones de rehabilitación, las principales indicaciones que hemos visto hasta ahora o que se han estudiado hasta ahora, donde aquí sí vaya a tener un montón de bibliografía publicada y de estudios científicos, en epicondilitis, en tendinitis, en tendinopatías crónicas y en tendinopatías calcificantes. En estos tres marca la estrella debido a todo el efecto que hemos visto antes que podíamos producir. Vamos a producir una angiogénesis, una eliminación de los depósitos de calcio y encima de todo vamos a producir una vascularización. Así que vamos a regenerar el tejido llevándolo a una fase aguda, otra vez de inflamación, para que regenere todo eso. Vamos a utilizarlo, como hemos dicho anteriormente, para la consolidación de fracturas que estén en retardo. Vamos a ver si hay una fibrosis a nivel muscular, del mismo modo que estábamos hablando antes para las calcificaciones, lo vamos a aplicar cuando haya una fibrosis o una adherencia a nivel muscular. También se utiliza sobre el tendón, vamos a regenerar cuando haya alguna zona en la que no esté, en heridas que estén abiertas, ahora lo veremos más adelante cómo se utiliza para neurología en úlcera o en estética, y para la neovascularización.
En estética la vamos a utilizar muchísimo para cicatrices porque regenera lo que hemos dicho también y va a producir, aparte de la angiogénesis, una neocolagénesis que nos va a ayudar a esa cicatrización. Vamos a trabajarlo en estrías por la misma causa, para la flacidez porque vamos a regenerar ese colágeno y vamos a mejorar esa tensión. Vamos a mejorar el tono muscular, vamos el colágeno y la elastina ya lo hemos dicho, vamos a trabajar también con efectos muy buenos y muy sorprendentes a nivel de la grasa localizada y en celulitis, porque además también va a ayudar en la eliminación de toxinas y va a mejorar muchísimo la retención de líquidos. A nivel de dermatología, pues sabemos que su uso está muy abierto tanto en el síndrome del pie diabético como en la úlcera, como os he dicho anteriormente. Cuando hay una cicatrización que esté comprometida, también se puede utilizar por ese efecto que teníamos de la angiogénesis. Tenemos en lesiones en las que se haya quedado una atrofia a nivel de la piel, porque sea por una enfermedad como la diabetes o por cualquier otro compromiso, vamos a ayudar a esa recuperación del trofismo. En alteraciones que se hayan quedado en la cicatrización como efecto de queloide o en alguna posquirúrgica que no esté bien, porque, bueno, podemos decir que tiene un efecto bactericida debido a la estimulación de estas células madre, por lo tanto vamos a llevar al tejido a funcionar de forma autónoma, pero incidiéndole en su velocidad y en la regeneración de tejido nuevo. Por lo tanto, vamos a tener ese efecto bactericida de regalo. Y, por supuesto, en úlceras venosas y arteriales lo podemos utilizar en dermatología, lo podríamos haber encasillado también en la parte de medicina. A nivel de indicaciones de urología y del suelo pélvico, que es por lo que hoy nos estamos reuniendo aquí. Sabemos que hay ya muchas publicaciones en disfunción eréctil con muy buenos resultados, en la enfermedad de Peyronie también, en los cálculos renales, esto no lo vamos a aplicar desde la fisioterapia, en cesáreas, en hiperactividad vesical, en episiotomía y en hipertonía del diafragma. En estas patologías son las que estamos haciendo la aproximación ahora y estoy mostrando los protocolos que se están utilizando. ¿De acuerdo? Con muy buenos resultados. Hasta ahora no hay nada publicado en cuanto a esto, que estamos en ello, tenemos que hacerlo. Vale, veo que en el chat, Flavia, no me sale qué, pero hay preguntas. ¿Quieres parar y me vas diciendo? Sí, vamos, Jacqueline Souza fez um questionamento, creio que já falou, pero a diferença de radiofrequência e ondas de choque. Se pode recordar isto, creio que é bueno. Uy, no tiene absolutamente nada que ver, son terapias, son dispositivos distintos. Yo trabajo muchísimo con radiofrecuencia, pero no tiene absolutamente nada que ver. La radiofrecuencia es un dispositivo que es una corriente de alta frecuencia. Se aplica, también es conocida como tecarterapia o diatermia, se le nombra de varias formas. Entonces va a ser un equipo en el que normalmente se deja un electrodo que hace de neutro y un electrodo un poco más pequeño que va a hacer de electrodo activo. Se tiene que aplicar también con un gel conductor específico para esta corriente y lo que va a producir este tipo de terapia es que va a acelerar el metabolismo de tal manera que va a producir una fricción, debido a esa corriente que pasa por el tejido, va a producir una fricción entre las células porque va a empezar a movilizarse a muy alta velocidad el funcionamiento de la bomba sodio-potasio de la célula, porque gracias a esta corriente puede atravesar la membrana bilipídica de la célula y hacer efecto dentro. Por lo tanto, va a hacer que esa célula funcione muy deprisa. Tiene muchísimos efectos a nivel de analgesia, a nivel de regeneración, se utiliza muchísimo también en estética y en suelo pélvico es un imprescindible. No tiene nada que ver. Nosotros aquí hoy estamos hablando de una onda de choque, es un mecanismo físico que se está produciendo, aquí no es una electroterapia. Nosotros el efecto de onda lo estamos consiguiendo dentro del propio equipo. Cuando nosotros lo lanzamos para tener ese efecto es un golpe, es una onda, no tiene nada que ver. Hay efectos que son muy parecidos y si tenemos varios dispositivos en la consulta, pues por supuesto que son fácilmente combinables, pero no tienen nada que ver entre uno con otro. He hecho la comparativa porque es verdad que la radiofrecuencia en antaño se utilizaba siempre en hipertermia con muchísima temperatura y ahora ya cada vez la utilizamos mucho más adecuada al momento de si está en agudo, si está en crónico, si está subagudo y por eso he hecho la comparativa igual que la onda de choque, pero no tiene nada que ver en cuanto al mecanismo. ¿Más preguntas? Perfeito.
Gracias. Sí, solamente una más. ¿Qué son tenorios? No lo sé dónde lo han puesto detrás. Es terminología. A ver. ¿En dónde lo hemos visto esto? Ah, ya. Sí, está para frente, está para acá, para atrás. Yo vi tenorios. Uno más. Uno más. Acá, aumento de tenorios como indicaciones de rehabilitación. No lo sé por qué está puesto esto ahí. Ah, Está todo efecto no a nivel de la regeneración. Será del tendón, habrá sido una errata. No, no lo sé por qué está ahí. ok, Eh, En el efecto, siempre vamos a ver que cuando utilizamos la radiofrecuencia, digo yo, las ondas de choque, vamos a tener esa respuesta mitogénica que lo que queremos es una regeneración a nivel tisular. Se van a aumentar toda la vascularización y todos los tejidos. Igual que vamos a producir una creación de hueso, una creación a nivel de angiogénesis, se va a producir un aumento de cualquier característica que tengamos que mejorar ahí. perfecto. Muchas gracias, doctora Lucia. Sigamos. Venga, a ver. Tenemos aquí presentes diferentes cabezales de aplicación. Podemos utilizar diferentes cabezales. Principalmente, yo casi siempre utilizo este rojo por el diámetro, porque me gusta la profundidad que tiene y cómo transmite. Normalmente cuando compramos este equipo, este es el que yo tengo en la consulta, este mismo, tenemos acceso a uno o dos cabezales, pero podemos comprar y tener un montón de distintos cabezales. Cada uno de ellos, perdón. Cada uno de ellos va a tener unas características que son más focales dentro de que son ondas de choque de presión, ¿vale? Que no son radiales, no estamos hablando de ondas focales. Dentro de estas vamos a tener que podemos llegar a más profundidad o menos profundidad. El primero, por ejemplo, en el A6 es un electrodo muy pequeñito, solamente tiene 6 milímetros de diámetro y se utiliza como tipo, como si fuese para hacer los trigger points o tipo acupuntura, pero la penetración no va a ser más allá de 2 centímetros. Sin embargo, el otro electrodo, el de abajo, el RO40, este tiene un diámetro de 15 milímetros, es un poquito más grande, bastante más grande, y se utiliza, aquí pone para cualquier tipo de tendinopatía, esto es lo que lo ponen en general, pero aquí la penetración sí está yendo entre 0 y 35, ¿vale? Es mucho más agradable de sentir. A lo mejor si utilizásemos el otro que tenemos más, el siguiente a la derecha, el T10, es un poco más desagradable porque es más focal. Entonces, tiene un poco de más profundidad, sin embargo, manejando los bares de presión que podemos hacer, más o menos nos podemos quedar con el primero y nos podemos apañar. Si es que quisiéramos trabajar a mucha más profundidad, pues sería más recomendable coger el DI 15, que es de 15 milímetros de diámetro, y este sí tiene una penetración mucho más profunda de hasta 50 milímetros, hasta 5 centímetros. Se utiliza también, como veis en el dibujo, va a ser un efecto mucho más profundo que superficial. Entonces, dependiendo de la patología que vayamos a trabajar, nos interesa más con uno o con otro. Otra vez, una comparativa entre las ondas de choque radiales o de presión y las focales. Ya sabemos que la penetración, aquí nos están hablando hasta 6 centímetros, ya habéis visto que en cada nomenclatura que pongamos, o sea, en cada bibliografía que consultemos, vamos a tener una profundidad u otra, pero ya sabemos que es más o menos entre 5 y 8 como máximo en la depresión, y que podemos llegar de 12,5 hasta, en algunos casos, en algunas máquinas, han podido llegar hasta los 20 centímetros, ¿vale? El tiempo de sesión, pues nosotros vamos a hacer un tratamiento muy rápido, porque va a ser una sesión de unos 1000 o 2000 pulsos, no vamos a tardar más normalmente. Sin embargo, las sesiones que vamos a emplear cuando utilizamos una onda de choque radiales van a ser
mayor número, porque son menos profundas, ya sabemos que también tienen menos efectos secundarios. Entonces, a lo mejor con una onda de choque focal, entre 1 y 4 sesiones es más que suficiente. Sin embargo, nosotros necesitaremos entre 4 o 5 o hasta un máximo de 8, ¿vale? Bueno, podemos utilizarlo tanto en crónico como en agudo, sin embargo, las focales sí es una condición que sea crónica, porque es mucho más potente, ¿de acuerdo? La tolerancia al dolor, pues las focales son mucho más dolorosas, suelen ser mucho más dolorosas, y la aplicación de las radiales no suelen ser dolorosas o un poco molestas, según cómo lo hagamos. ¿Vale? Entonces, nuestro equipo de trabajo, en ese equipo que hemos mostrado, vamos a ver que podemos hacer un cambio entre en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la potencia, podemos utilizar o no el modo confort y tenemos la posibilidad de ir cambiando si queremos desde 500 pulsos hasta 2000 pulsos o más pulsos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a barrer en estos campos, es donde están hechos los protocolos. El modo confort, por si lo queréis saber, es una propiedad que tiene del equipo, que si yo, por ejemplo, programo, quiero trabajar en 3 bares, hay una opción de que directamente el equipo comienza a trabajar en 3 bares de presión, o que si le damos al modo confort va a utilizar los primeros pulsos para adecuarse a ir progresivamente hasta llegar a esos 3 bares. Entonces, cualquiera diría, ah, pues directamente se lo pongo el modo confort siempre. Pero también es cierto que sí es mucho más tolerable, pero hay veces como que desperdicio esos pulsos si yo lo que necesito es en una patología crónica acceder directamente a esa adherencia o a esa fibrosis o a lo que queramos trabajar o a esa tirantez, lo que queráis llamarle, porque voy a tardar esos pulsos que están trabajando entre 0,1, 0,2, 0,3, progresivamente va subiendo, pues a lo mejor desperdicio 100 pulsos o no me acuerdo cuántos pulsos eran, hasta llegar a los bares que yo le he programado, ¿vale? Bueno, tenemos también efectos adversos, aunque no los queramos ver. Ya sabéis que con las ondas de choque de presión o radiales van a ser muchísimo menores, pero pueden aparecer pequeños hematomas subcutáneos si es que hacemos un tratamiento demasiado fuerte. O petequias. Las petequias normalmente están más relacionadas si aplicamos sin mucho gel. Suelen aparecer esas manchitas, esos son lunaritos rojos. Si no, no suelen aparecer. Un eritema sí es muy habitual que aparezca, estamos haciendo una vasodilatación ahí concentrada, entonces es muy posible y es casi seguro que aparezca el eritema, que suele desaparecer en los minutos siguientes o en la hora siguiente, ¿vale? Y sí que pudieran aparecer un poco de más daño si es que tuviéramos una piel que hubiera estado tratada con cortisona o una piel que sea muy frágil de una persona mayor. De todas maneras, bueno, 5 días, aquí esto es lo que ponemos por asegurarnos, pero 5 días yo nunca he tenido a nadie que haya tenido un efecto adverso, no tiene por qué. Lo que sí tenemos que prestar atención es a las contraindicaciones. Las contraindicaciones deben de ser muy respetadas. Entonces, vamos a tener contraindicación en procesos que estén con infección. Aquí no podemos aplicar ni ondas de choque ni nada. Cuando tenemos un paciente que esté con una infección, previamente debe de estar tomando un antibiótico durante 2, 3, 4 días y una vez que esté estable y que esté controlada esa infección, entonces podremos hacer otro tipo de tratamiento, pero no lo vamos a aplicar. Si hay un proceso hemorrágico, por supuesto que no. Si está utilizando anticoagulantes, mejor que no, porque no sabemos cómo está respondiendo. Si hay alguna neoplasia o cualquier tipo de tumor, no se aplica, por supuesto. Si hay enfermedades reumáticas, si es una zona muy puntual, estos son a lo mejor contraindicaciones relativas, pero ya es bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestro criterio. Nunca se va a aplicar en la fisis de crecimiento en los niños. Esto sí os lo he dicho antes, en las zonas de gases como el pulmón, ahí no debemos de utilizarlo, ¿de acuerdo? Si hay marcapasos, tampoco, aunque no haya una corriente eléctrica, pero ese efecto de onda ya sabemos que tiene una repercusión importante, entonces cuando haya algún dispositivo electrónico como marcapasos no se utiliza. En embarazada no se utiliza ni la onda de choque ni nada. Y si es que le han inyectado algún corticosteroide porque estamos trabajando con alguna epicondilite o cualquier cosa, deberíamos de esperar 6 semanas antes de aplicarlo, ¿de acuerdo? También es importante que nos paremos y que le expliquemos al paciente los efectos
que va a tener esa terapia que le vamos a aplicar. Le vamos a explicar que las condiciones, en una patología que sea crónica, nosotros vamos a intentar llevar a aguda para reactivar esa curación, esa activación del metabolismo de manera natural. Le vamos a explicar también al paciente los efectos adversos que hemos hablado, es decir, se te puede enrojecer un poquito la piel o que haya unos pequeños hematomas. Esto puede crearte cierta incomodidad, pero para nada va a ser una reacción adversa importante. O si salen estas manchitas rojas en la piel, pues ya sabemos que hay que intentar para la próxima, con esta persona por lo menos, utilizar bastante gel, que se puede utilizar la combinación, como bien os he dicho, de estas ondas de choque. ¿Ves que pone ahora RPW? Radial Pressure Waves. Aquí estaba hablando de nuevo de la onda, no hacen mención a las ondas de choque, se llama ondas de presión radial, ¿vale? Es lo que se habla. Y explicar las restricciones, pues bueno, que después de hacer el tratamiento, que como se va a quedar la zona anestesiada, que por lo menos en 24, mejor 48 horas, que no se haga deporte, porque no vamos a tener un feedback, no vamos a tener una propiocepción real, porque va a estar esa zona anestesiada y podríamos dañarnos, ¿de acuerdo? Y hasta aquí, y creo que ha sido muy breve y muy intenso, pero la aplicación de las ondas de choque para que sepamos qué tenemos entre manos cuando aplicamos esto. Entonces, me gustaría explicaros, he cogido dos protocolos, vamos a hablar hasta que nos dé tiempo, de cesárea, que no hay nada publicado en cuanto a la aplicación de ondas de choque en cesárea o también en cicatrices de histerectomía. Yo la aplicación que estoy haciendo en consulta son maravillosos, restricciones que no podíamos llevar adelante, que se nos quedaba estancado el paciente ni con acupuntura, ni con electroterapia, ni con ventosa, ni con la radiofrecuencia, aplicándole todas las terapias que teníamos, siempre había una zona ahí de adherencia o de fibrosis, pues gracias a las ondas de choque ha cambiado en muchísimos casos y hemos resuelto esta patología. Poneros en situación que una cesárea, como ya sabemos, es una intervención quirúrgica por la que se extrae el bebé, se extrae el feto a través de la vía abdominal, vamos haciendo una incisión a través del abdomen hasta llegar al útero y se realizará cuando el parto natural conlleve un riesgo para la mamá, para el feto o para los dos. Actualmente los nacimientos por cesárea representan cerca del 30%. Y sin embargo, en urgencia, es decir, una cesárea por urgencia no llegaría a un 10%, es decir, se practican muchísimas más cesáreas de las aconsejadas, de las necesarias. Un poco de historia para que nos situemos, que muchas veces dejamos por descuidado esto. Según los países y en Latinoamérica tengo constancia de que se realizan muchísimas más cesáreas que en Europa, tenemos que tener en mente que desde el año 700 antes de Cristo, entre el año 700 antes de Cristo y hasta el año 500 después de Cristo, hay referencias ya que se realizaban la cesárea. De hecho, había una ley romana que se llamaba Lex Cesárea. Esta ley se aprobó porque intentaban salvar al feto. O sea, aquí para nada la mujer tenía ninguna importancia, la pobre. Es decir, si una mujer estaba de parto y moría, antes ya antiguamente, imaginaros 700 años antes de Cristo, ya se intentaba salvar la vida del bebé y se realizaba esa incisión para sacar al bebé y asegurar la supervivencia. Esto se siguió manteniendo, pero por supuesto no había constancia en cuanto al, al- al porcentaje de, bueno, ya morían, no hay constancia de que se le hiciera a ninguna mujer viva, siempre se le hacían cuando habían muerto para salvar el bebé. Pero ya en la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV, ya el concepto de cesárea se seguía utilizando, bueno, por supuesto que era muy, muy rudimentario, pero ya sí se aplicaba en mujeres vivas, aunque la cirugía estaba más asociada, seguía estando más asociada con la muerte de la madre que con el intento de salvar la vida de la madre. Es decir, ya se intentaba cuando veían la madre que estaba sufriendo muchísimo en el caso de que ya se veía que iban a morir, aplicaba la cesárea. Sin embargo, imaginaros, en esta época ni había anestesia, ni había una compresión para que no se produjese una hemorragia, no había antibióticos, entonces la asepsia no existía y si la madre y el bebé se podían sobrevivir a ese momento, era muy fácil que en unos días o en una semana murieran por una infección. Ya después en el Renacimiento, a partir del siglo XVI,
algunos médicos seguían intentando practicar la cesárea siendo un poco más cuidadosos, pero incluso ahí la tasa de mortalidad era altísima. Intentaron ya que en el 1581 hay una referencia, un documento de Hieronymus Fabricius, y vieron cómo intentaban hacer la cesárea en una mujer viva, aunque no hay escrito en este documento demasiados detalles de cómo se realizaba. Sin embargo, hasta el siglo XIX, toda esta época, han estado haciendo intentos, mejoraban un poco la técnica para que no fuera tan rudimentaria, pero había muchísima tasa de mortalidad. Como ya veis, a partir de 1827, el doctor James John Simpson hizo una aplicación con cloroformo, entonces ya era mucho más tranquila, podían hacer la anestesia un poco más despacio y más protocolaria, teniendo en consideración diferentes aspectos que antes no podían tener, porque imaginaros el dolor que estaba sufriendo la mujer, parte del parto que le estaban cortando y realizándole la cesárea, o sea, una tortura. Entonces, ya a partir de 1827, este doctor Simpson vieron que con la aplicación del cloroformo podían anestesiar a la madre y era mucho más fácil realizar la cesárea. Esto siguió avanzando y unos 20 años después, el siguiente doctor intentaron aplicar que hubiera una higiene máxima a nivel hospitalario que ayudó muchísimo a que no se produjeran estas complicaciones postoperatorias y mejoró que no hubiera estas tasas de mortalidad. Hasta que a partir del siglo XIX y la aparición en el siglo XX de los antibióticos, ya hasta 1920, cuando aparecieron los antibióticos, pues no fue de una manera segura la aplicación de la cesárea. En el 1940 la cesárea electiva, es decir, aquí se realizaba, lo podían hacer por decisión, pero siempre era por una razón médica, no solamente por una urgencia, ¿vale? Ahora comenzó a ser una opción más común, es decir, hasta antes del siglo XIX se realizaba la cesárea solamente si era por urgencia, no por una decisión médica. Sin embargo, a partir del 1940 ya empezaron a hacer esa elección. Hasta hoy día, a partir del 1950-1960, ya entre la anestesia, las técnicas quirúrgicas y los antibióticos, bueno, esto hizo un cambio revolucionario que no hace tanto tiempo, estamos hablando de hace 75 años. Hicieron que este procedimiento ya fuese muy seguro. Nosotros en nuestra actualidad vivimos pensando que esto es fácil, es un proceso fácil, es una cirugía mayor que tiene a día de hoy muchísimas complicaciones. Pero a partir del 1970 esto se ha institucionalizado de tal manera que ahora representa, como hemos visto, hasta un 30% en los países desarrollados. Y en los subdesarrollados, pues menos, pero aún así se sigue utilizando. Y como estoy diciendo, en la actualidad, la cesárea al día de hoy es un proceso muy rutinario, se está viendo cada vez más aumentado y la técnica cada vez se mejora más. Se hace diferentes cortes de incisión para que luego no tengan más repercusiones después de esa cicatrización, ya no solamente por la propia cesárea, sino por la recuperación. Tenemos que valorar siempre los pros y los contras, aunque nosotros no somos los que vamos a decidir, nosotros vamos a tratar después estas cesáreas, estas cicatrices, que la percepción, por muchas mujeres eligen la cesárea porque igual previamente han tenido un hijo con un problema que ha tenido un sufrimiento fetal o incluso una muerte por haber llevado a cabo un parto natural, y el hecho de que sea una cesárea programada le va a dar esa seguridad y esa tranquilidad a la madre y al médico de que se lleve a término todo el proceso de manera triunfal. La recuperación es más rápida donde en cesárea o en parto vaginal. En parto vaginal, por norma general. Claro, aquí estamos hablando todo en el ideal. En un parto vaginal en el que hay una complicación y tienen que hacer una episiotomía tienen que hacer diferentes episiotomías o una cesárea vaginal, vulgarmente llamada también, porque tienen que hacer diferentes cortes, o hay un desgarro muy grande de grado 3 o grado 4, incluso con comunicación y ruptura de la mucosa rectal y vaginal, pues vamos, la recuperación de una cesárea es muchísimo mejor a un parto vaginal. Pero es verdad que en condiciones normales, en un parto vaginal que no tenga una complicación, la recuperación es rapidísima y una cesárea vamos a tener en consideración que por lo menos los 3 primeros meses hay que andarse con mucho cuidado, ¿vale? No vamos a necesitar tantos medicamentos en un parto vaginal, para analgesia me refiero, en posparto, como en una cesárea. En una cesárea se han cortado muchísimas capas de tejido, ahora lo vemos. Y por otro lado,
Los riesgos que tiene una cirugía en cuanto a infección están sobredimensionados en comparación con un parto vaginal. Mucha más estancia a nivel económico también en el hospital, porque puesto que es una cirugía, tiene que estar en observación los días posteriores, no es un alta al día siguiente si todo, mamá y bebé están bien. ¿Qué pasa? El dolor en agudo y a largo plazo va a ser peor en una cesárea. Mucha patología asociada a esa cicatriz, como por ejemplo obstrucción intestinal en el futuro. Hay mucha más posibilidad que se produzca una patología a nivel abdominal después de una cesárea que después de un parto vaginal. Y es por eso que es súper importante que trabajemos en esa cicatriz de cesárea. También es cierto que, según investigaciones, lo que he estado revisando, los niños que nacen por cesárea tienen mayor manifestación de infección en el tracto respiratorio, tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 1, algún desorden neurológico o incluso obesidad. Y dicen que es peor los índices de depresión postparto en mamá cuando nacen los niños por cesárea que por parto vaginal, ¿vale? Bueno, en cuanto a nuestros tratamientos, tenemos que tener en mente cualquier tipo de herramienta que vayamos a utilizar. Sabemos que tenemos diferentes tejidos que han cortado: piel, tejido celular subcutáneo, una fascia superficial y profunda, los músculos abdominales, atraviesan peritoneo, atraviesan el útero y por fin atraviesan el saco amniótico. Todos esos tejidos son cortados y luego cosidos para que pueda salir el bebé. Entonces, ahora ya nos ponemos en situación desde el punto de vista de las ondas de choque, sabemos que necesitamos analgesia, necesitamos colagénesis, colágeno tipo 1, y necesitamos una angiogénesis para revascularizar toda esa zona que ha sido intervenida y que ha sufrido un trauma al fin y al cabo. Entonces, yo os propongo dos tipos de tratamiento: uno que sea en agudo, mucho más cuidadoso, pero buscando todos esos efectos. Entonces, la aplicación sería alrededor de la cesárea, y si la cicatriz está cerrada y no le vamos a aplicar para nada fuerte, imaginaros, le vamos a poner 2000 pulsos y aquí sí vamos a poner el modo confort. Sin embargo, vamos a subir como mucho a un bar de presión. Esto es nada, esto es prácticamente nada, pero ese golpeteo y ese efecto fisiológico que sabemos que se va a producir va a hacer una aceleración en esta recuperación importantísima. La frecuencia vamos a utilizar entre 12, como mucho 15 hercios. Me interesa que sea una frecuencia muy alta para que se quede más superficial, que no llega tan profundo, porque os recuerdo que estamos en una fase aguda y lo único que quiero es mejorar y restablecer el metabolismo normal, a mejorar ese efecto antiinflamatorio y ese efecto de colagénesis. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra aplicación que sería en crónico, ¿vale? Para la cronicidad ya tengo otras cosas en mente, no solamente la analgesia y la colagénesis y la angiogénesis. Aquí yo ya voy buscando si se ha producido una fibrosis. Puede ser que yo me encuentre esa cesárea cuando ha pasado 5, 6 meses, un año, no sabemos cuándo no aparezca. Ahí ya no tenemos el mismo tejido. Puedo empezar con 1000 pulsos y repetir el mismo protocolo que hemos hecho para la fase aguda, pero solamente 1000 pulsos, porque hay una errata aquí, perdón, pues son 1000 pulsos, no 100. Porque en la siguiente fase, es decir, yo voy a dividir mi tratamiento en dos fases. En la segunda fase yo voy a hacer un efecto mucho más profundo, por eso ya me voy a ir a 8 hercios, porque quiero trabajar todos los tejidos que hemos visto que habíamos cortado. Y ya nos vamos a ir a una presión superior, entre 2 y 3 bares, según la tolerancia de la paciente. Voy a hacer hincapié directamente en los puntos que estén más adheridos. Puesto que soy fisioterapeuta, voy a hacer terapia manual al mismo tiempo que estoy aplicando esta onda de choque. Yo no suelo aplicar la onda de choque en estático. Voy ayudándome con la otra mano haciendo ese desplazamiento. Lástima que solamente podamos hacer un webinar así porque no lo podemos ver en directo. Cuando lo hagamos presencial lo veremos. Os voy a decir rápidamente la hiperactividad vesical, porque veo que ya vamos un poco mal de tiempo, pero por lo menos que tengáis estas herramientas, que veáis cómo es tan chulísimo en estos protocolos, en estas patologías, cómo poner un protocolo de ondas de choque, porque hasta ahora parece que solo hemos aplicado las ondas de choque en patologías musculoesqueléticas o solo hay aplicación en disfunción eréctil y en Peyronie, pero en una hiperactividad vesical que es padecida por muchísimos hombres y muchísimas mujeres, no solamente en mujeres. Es increíble el efecto que se produce sin ningún efecto secundario y con la ayuda
2 minutos y medio que tardo en aplicar este dispositivo. Entonces, no merece la pena que despreciemos y que dejemos a un lado este equipo y no le saquemos la máxima rentabilidad. Veréis, una infección, una urgencia miccional puede ir acompañada de una incontinencia o no. Nosotros vamos a hablar de hiperactividad vesical porque el protocolo está diseñado para bajar esa actividad vesical. Sabemos que, uy, perdón, sabemos que en un adulto sano, tanto en hombre como en mujer, deberíamos de miccionar entre 4 y 8 veces al día y ninguna por la noche. Sabemos que la orina debería de estar entre 250 a 400 mililitros en cada micción. Consideramos que es una hiperactividad vesical cuando hay un paciente que está yendo 10, 12, 15, 20 veces al día, pacientes que nos dicen que están yendo 10 veces solo por la mañana, que van cada media hora a hacer pipí, que más de una hora no lo soportan. Entonces, todo esto tiene que ser tratado, por supuesto, con otro tipo de tecnología también, pero además con las ondas de choque. Voy a pasar rápido porque si no, no nos daría tiempo para no hacer hincapié en el origen, pero que sepáis que puede ser unas causas primarias o secundarias. Es decir, primarias quiere decir que el músculo detrusor, que es el que se encarga de contraerse para hacer esa micción, ese vaciado vesical, se provoca él solo que se contraiga sin tener una causa. Luego tenemos las causas secundarias, es decir, tenemos una causa por la que ese detrusor se está activando solo sin tener que hacerlo. Puede ser porque haya infecciones, puede ser porque haya una obstrucción, por ejemplo, en una hiperplasia benigna de próstata en chicos, puede ser porque haya una irritación de la vejiga, ¿por cuál? Por fármacos, también por factores psicológicos, por estrés, por ansiedad, por cualquier tipo de causa, pero ya sí hay una causa, entonces la llamaremos secundaria. Como tratamiento, ¿qué tenemos? Desde el punto de vista de la fisioterapia, pues podemos trabajar un entrenamiento vesical y enseñarle cómo tiene que vaciar, que cuando tenga el deseo, que intente retrasarlo lo máximo posible para que al menos alcanzásemos una hora y media para ir sin hacer pipí, pero no vamos a admitir que tenga una incontinencia por tal de reducir la hiperactividad. Es decir, esto ya tenemos que darle ayudas, herramientas. Se trabaja muy bien con la neuromodulación a nivel sacra, en S2, S4 o la utilización del tibial posterior. Los ejercicios del suelo pélvico van a ser imprescindibles haciendo hincapié en las fibras rápidas para hacer esa lucha cuando el detrusor se contraiga con una contracción voluntaria del suelo pélvico para hacer frente a esa contracción y paralizar terapias conductuales para controlar el estrés, todo esto. Esta imagen, o también os la dibujé, y os la voy a explicar muy rápido para que entendáis la medicación. Nosotros no vamos a recetar ni a prescribir ningún medicamento, pero quiero que entendáis cuando el paciente viene con una prescripción médica, por qué la utilizan. Sabemos que el sistema nervioso simpático y parasimpático son los que se van a encargar tanto del llenado como del vaciado. Y estos nervios son hipogástricos y van por vías adrenérgicas o vías colinérgicas. Sabemos que los receptores son adrenérgicos o receptores muscalínicos. No me voy a parar porque si no, no daría tiempo, pero sabremos que los tratamientos que nos van a ofrecer casi siempre van a ser anticolinérgicos porque lo que van a hacer es que esos receptores los colapsan para que no llegue la información y que no se produzca la contracción. O los antimuscarínicos, que son un tipo de anticolinérgico que van a actuar un poco más de forma selectiva. Cuando esto no es posible, la única opción que nos quedaría, si no podemos con la terapia conductual, con la electroterapia, si no podemos con la farmacología, también está la última línea de tratamiento, que sería un tratamiento quirúrgico en el que pueden poner unos implantes dispositivos a nivel del tibial posterior o a nivel del sistema sacro. ¿De acuerdo? Entonces, objetivo que yo me voy a plantear desde el punto de vista de las ondas de choque radiales. Quiero eliminar cualquier cosa que moleste a la vejiga. Esto quiere decir que voy a trabajar con tensiones musculares, fasciales, nerviosas y analgesia. Os propongo este tratamiento, un protocolo dividido en 2 pasos, igual que hemos hecho en la cesárea crónica. En primer lugar, voy a trabajar 1500 pulsos a 10 hercios con 2 bares de presión. ¿Dónde? En ligamento uraco, en rama superior e inferior del pubis, ligamentos inguinales y válvulas iliocecal y recto sigmoidea. Porque en estas zonas son periféricas y cualquier zona que haya de tensión a nivel fascial, a nivel
digestivo o a nivel muscular de los abdominales o de los aductores que haga que la vejiga esté incómoda, va a producir que ese detrusor se contraiga. Por lo tanto, voy a hacer esa activación, esa relajación, perdón, por medio de las ondas de choque en esa zona para que se elimine cualquier tipo de tensión. Y después voy a utilizar otros 500 pulsos para poner al paciente en prono y activar directamente estos pulsos en S2, S4. Le voy a poner una potencia de 3 bares. Es totalmente tolerable, ¿eh? Ya veréis cómo parece que es mucho, pero no es tan fuerte. Y a 6 hercios, con la intención de neuromodular ese sistema parasimpático para relajar el detrusor. ¿De acuerdo? Conclusiones. Sabemos que es una terapia que no es invasiva, tardamos poquísimo tiempo en aplicarla, tenemos una efectividad inmediata, es muy económica, puesto que el equipo no tenemos que hacer desechables para estar utilizándolo y tenemos muchísima evidencia científica, todavía no en todos los protocolos que estoy proponiendo porque están recién desarrollados, probados empíricamente, pero no científicamente, pero con una efectividad en el resto de todas las investigaciones, que en esas nos basamos para hacer el resto de los protocolos, hasta de un 80%. Aquí os he dejado alguna bibliografía, alguna de ellas os aconsejo que la reviséis, por ejemplo, en este primer artículo, el de la gangrena de Fournier, es impresionante cómo también se utilizan las ondas de choque para cerrar úlceras y necrosis a nivel testicular. Bueno, hay muchos estudios y, bueno, nada más. Yo me he retrasado un poquito, pero no demasiado. Cualquier cosa. Ahora, a ver, dime si hay alguna duda más, Flavia. Muchas gracias, doctora Lúcia. Excelente presentación. Sí, há duas perguntas acá. Uma é onde pode encontrar esses protocolos, onde se encontram os estúdios e onde é como encontrar estes protocolos. Estos protocolos, como bien he dicho, son mis protocolos, están en investigación, están a nivel empírico. Estos son protocolos que he ido desarrollando yo en la consulta, no hay nada publicado hasta ahora. En disfunción eréctil y en algunas otras cosas, en la bibliografía que yo he puesto podéis ver cosas que hay publicadas, pero para hiperactividad vesical no hay nada, para histerectomía y cesárea no hay nada, para episiotomía, para un montón de protocolos que yo he ido desarrollando, que son los que vemos en los cursos cuando lo hacemos presencial. Aquí os quería decir algo rápido para que vieseis cómo se puede aplicar y que veáis la lógica, pero publicado hasta ahora en estos protocolos son a nivel empírico. Perfeito. E acá temos outra que é quantas sessões são necessárias para a parte de hiperatividade vesical e quanto tempo normalmente dura a sessão? Bueno, en la sesión, como bien he dicho, yo la combino con otros tratamientos, pero por ejemplo, en pacientes que he tenido, me viene en la cabeza un paciente chico que trabajaba muchas horas de pie en un almacén llevando muchas cargas y tenía que ir 10 veces solo por la mañana a hacer pipí. Me decía, es que me van a despedir del trabajo. Entonces, solo desde la primera aplicación ya mejoró y redujo hasta, yo qué sé, 8 o 7 veces por la mañana. Pero es que en una segunda aplicación ya fue impresionante. Con 2 o 3 aplicaciones ha mejorado muchísimo. De todas maneras, la hiperactividad vesical sabemos que va condicionada a muchos factores de estrés y otros parámetros que no podemos. No quiere decir que no funcione la onda de choque, quiere decir que si sigue el foco que lo causa, aunque nosotros lo mermemos, pues van a volver a aparecer. Pero desde la primera sesión se puede reducir hasta, no me voy a aventurar, pero hay pacientes que solo desde la primera sesión se han normalizado. Luego a lo mejor le hago otra sesión o 2 más para estabilizar, pero desde la primera sesión. Claro que yo utilizo combinación con otras terapias también. Sim, Pero eso perfeito. ha marcado la diferencia. Yo, el hecho de que yo desarrollara y que utilizase las ondas de choque en estas patologías es porque con el resto no tenía resultados perfectos. Entonces, hay pacientes en los que ya te ves entre la espada y la pared y dices, madre mía, mejora, mejora, pero no se va. Esto, ¿qué más podría hacerle? Digo, le voy a poner ondas de choque. Y a lo mejor desarrolla un protocolo y funciona espectacular. Luego ya he ido afinando y estos que os he mostrado son los que mejor han funcionado. Ok. Uma pessoa acá está solicitando a bibliografia, pero se puedes después volver a última diapositiva, doutora Lúcia, para ver a bibliografia.
personas están. Yo voy a sacar un print y ponerlo en los chat para todos, si Esa quieren. y esa, Flavia, esas dos. Perfecto, la primera lista. La primera y la segunda son esas dos. Ajá. Yo voy a poner acá en las respuestas, gracias. ¿Alguna pregunta más para doctora? Si hay un protocolo, ¿cuál es normalmente el protocolo de heridas y cicatrices? Pues depende, que no nos da tiempo para verlo todo, hay muchos Sí, protocolos. sí, sí, esto que imagino. Bueno, en base a cómo hemos hablado de la cesárea, puede hacerse una idea de cómo puede ir haciendo tanto en episiotomía como en cesárea, como en cualquier herida, dependiendo si está más en agudo o más en crónico. Entonces, creo que, déjeme ver, ah, a cuánto tiempo posterior a la cesárea que podemos iniciarlo en tratamiento. Se puede aplicar incluso cuando han pasado los 10 días. Si es que no podemos aplicar solamente que hay que, una vez que han retirado los puntos y sabemos que está todo cerrado, que no va a haber infección. Solamente que la aplicación hay que adaptarla. Yo, como tengo otras terapias, las ondas de choque las suelo dejar una vez que ha pasado ya un mínimo de 6 semanas, un par de meses, a la hora de aplicar. Si veo que es que hay algún problema de cicatrización, entonces sí que la aplico antes. Si no, pues tengo otras terapias para empezar, como para el drenaje o algo así. Entonces, las ondas de choque para mí a partir de las 6 semanas está muy bien. Hay que aplicar el protocolo de agudo, el que os he puesto, y a lo mejor hay cesáreas que no han venido a tratarse y aparecen cuando han pasado, pues, 3, 4, 5, 6 meses, un año. Entonces ya tenemos que aplicar a nivel crónico con mucha más intensidad, más profundidad y haciendo hincapié en las zonas retraídas. Perfecto. Para los que pidieron la bibliografía, no te preocupes, yo tengo los correos y voy a enviar a ustedes. Y creo que ya estamos con el tiempo de doctora Lucia muy listo. Entonces, doctora Lucia, yo una vez más agradezco mucho su presentación, por compartir toda su experiencia con onda de choques y con sus protocolos personales. Muchas gracias. Espero a todos acá que están que tenemos em breve um evento personal em Latinoamérica. Ainda não temos a fecha, pero espero que em breve possamos ter mais informações com isso. Yo también espero visitaros pronto, Flavia. Sí, muchas gracias, doctora Lucia. Buenos, gracias a todos. Gracias a los asistentes. Hasta luego.